Espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Jueves 29 de agosto, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de opinión, expresión popular. Como cada mañana realizamos la cordial invitación a cada uno de los actores que son principales en la ciudad de Cuenca y nos dan importantes temas de interés nacional, local y también alimentación con la cultura y la historia de la ciudad. En esta ocasión, amigos televidentes, nosotros hemos invitado al doctor Jacinto Landívar Heredia. Él va a hablarnos importantes temas acerca de la historia de la ciudad de Cuenca. Entre el currículum del doctor es laboratorista, escritor, científico, él también es investigador y también arqueólogo, doctor, entre otras cosas más. Bienvenido a Telecuenca, gracias por aceptar esa invitación importante, la trayectoria que usted ha venido realizando con investigación de diferentes temas, uno de ellos, la investigación que ha realizado sobre la ciudad de Cuenca. Bienvenido, doctor. Mauricio, a los directivos de Canal Telecuenca, y a las personas que me han contactado, especialmente a Gabriel Moreno, les agradezco mucho esta oportunidad de dirigirme a la audiencia de Telecuenca y a la audiencia de Cuenca y de Nacional, si es posible. En este momento, pues, estamos viviendo en Cuenca una especie de introducción a lo que es, o lo que va a ser los 200 años de la independencia de la ciudad de Cuenca. El centenario. Cuenca de los Andes, Cuenca del Ecuador, Atenas del Ecuador. Bien, las ciudades andinas, las ciudades hispanas colonizadas por España, ¿no?, tienen muchas de ellas mucha historia. Y entre las del Ecuador tienen bastante historia Guayaquil, Quito, Cuenca, porque fueron protagonistas. Pero no dejemos de atrás a otras ciudades que también tienen su historia. Digo Loja, digo Riobamba, digo Latacunga, etcétera, tienen historia. Pero las tres fueron protagonistas de lo que va a ser después de la colonia, conquista y colonia española, la ciudad de Cuenca, la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Quito. Quito era la representante de este país llamado Ecuador, porque antes de lo que se llamó Ecuador, se llamó Real Audiencia de Quito, como todos conocemos, ¿no? Y la presidencia de la Real Audiencia de Quito estaba en la ciudad de Quito. Y se conformaba la Real Audiencia por 3 distritos: Guayaquil, el distrito de la costa o litoral, el distrito del sur, Cuenca, y lógicamente el distrito matriz, que era el distrito de Quito. Y esto conformaba la Real Audiencia de Quito. Y un momento también fue la Real Audiencia de Quito el distrito de Maynas y Yaguarzongo, que fue el distrito de lo que ahora es Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Jaén, Bracamoros y lo que era ahora pertenece a la República de Perú. Bien, pero empecemos por el principio. Quisiera hacer 2 aclaraciones. Laboratorista de anatomía patológica, pero no soy arqueólogo. Yo soy aficionado a la arqueología. Eso nomás, por favor, una pequeña aclaración. Pero sí soy médico y un poco investigador, historiador. Bien, en 1557 se funda esta ciudad de Cuenca. Todos sabemos que el 12 de abril de 1557, un día lunes, se funda la ciudad de Cuenca por orden del virrey Hurtado de Mendoza, que residía en Lima, y por autorización de su majestad el rey.
¿no? Y entonces en 1557 se funda la ciudad de Cuenca. En la antigua Tomebamba, en la más antigua, Huapondeli Cañari, Tomebamba Inca, o Tumi Pamba, el propio nombre, ¿no? Y como ven, una llanura extensa, regada por 4 ríos, una llanura maravillosa, con buena agricultura, sobre todo buena agricultura, porque ese tiempo lo que servía era la agricultura, y buenas minas. El colono español buscaba, sobre todo en sus inicios, no buscaba el engrandecimiento de estas naciones, que van a ser luego naciones, de estos territorios, buscaba la riqueza, buscaba el bien y el provecho personal, porque los primeros conquistadores fueron muy pocos, fueron nobles y hidalgos, hijodalgos. La mayoría fueron simplemente gente que vino de aventura. Pizarro, Almagro, Cortés, fueron gente que no tenían instrucción casi. Pizarro era un porquerizo, cuidaba puercos en España, pero astutos, audaces, temerarios y sobre todo decididos a conseguir fortuna y fama. Entonces la ciudad de Cuenca se funda y empieza a nacer esta pequeña urbe en las Andes ecuatorianos, ¿no? La llamada ciudad de Cuenca, ¿no? ¿Por qué se llamó Cuenca? Ya sabemos, Cuenca se llamó porque en Cuenca de España, cerca de Madrid, es uno de los llamados pueblos satélites de Madrid, la Cuenca de España. A ellos le llaman conquenses, a nosotros nos llamamos cuencanos, son 2 ciudades hermanadas, Cuenca de España y Cuenca del Ecuador, ¿no? Las ciudades que nacieron, Cuenca mucho antes, pero la ciudad de Cuenca es a imitación de Cuenca de España. Y aquí hay una acotación bien interesante. Hay muchas ciudades ecuatorianas y latinoamericanas que llevan los nombres de las ciudades españolas. Diga usted Jaén. Jaén está en Perú, Jaén está en España. A imitación de Jaén de España se funda la ciudad de Jaén acá, ¿no? Sevilla, nosotros tenemos Sevilla del Oro, y hay otra Sevilla en América Latina, pero Sevilla por la ciudad donde se recibía toda la documentación de la conquista. No, acá también hay Sevilla, ¿no? Entonces esto es interesante cómo nacemos juntos 2 identidades, ¿no? Llamémosle de antes, España del viejo mundo, Ecuador, lo que es Latinoamérica, el nuevo mundo. Doctor, los nombres de las ciudades, como usted nos daba a conocer el caso de Cuenca de España, Cuenca de Ecuador, ¿era por los trámites que se realizaban en esas ciudades? No, porque habían personas que, en este caso, Gil Ramírez Dávalo era conquense, ¿no? Sí, creo que Gil Ramírez Dávalo, quizá me equivoque. Bueno, era conquense, no, nosotros tenemos que llamarle a esta ciudad como mi ciudad de nación. Yo nací en esa ciudad y ahora tenemos que nacer. Y el rey autoriza. ¿Cómo iban conquistando o iban bautizando? Iban bautizando a las ciudades, claro. Algunas ciudades se quedaron con los nombres antiguos. Quito, porque empezó a hablarse del reino de Quito, ¿no? Reino de los Quitus, ¿no? Y de los Shiris, que nunca hubo el tal reino, no fue un reino. Fue un gran cacicazgo el de Quito, ¿no? Eso ya está aclarado. Juan de Velasco se equivocó al decir reino de Quito. Quito era un cacicazgo como eran los Cañaris. Por eso es que ahora hay una provincia del Cañar, por los Cañaris que estaban en la colonia, ¿no? Su pregunta es muy interesante, ¿por qué se van nominando las ciudades, no? Guayaquil es porque Guayas, había un cacique Huancavilca que vivía en Puna, que se llamaba Guaya, ¿no? Y entonces empezó a llamarse Guayaquil. Esto de Quil es un poquito tomado de que la esposa se llamaba Quil, pero en todo caso se llama Guayaquil la ciudad, ¿no? Son nombres toponímicos de ciertos personajes, de ciertas características propias de las ciudades. Que fueron ellos bautizando las ciudades que iban conquistando. Que iban conquistando, que a lo mejor ya tuvieron un nombre anterior, ¿me entiende? Un nombre que era tradicional de la cultura anterior a la conquista. Importante, doctor, estos procesos que nos ha dado a conocer. ¿Cómo es el enfoque de la historia de la ciudad de Cuenca? Bien, la conquista es interesante, ¿no? Cómo se va asentando la conquista hablemos de la conquista que los españoles llegaron, ¿no? 1492, 12 de octubre, tierra, Díaz de Triana logra divisar tierra ya cuando lo estaban prácticamente desesperados los navegantes de los 3 navíos que vinieron acá en busca de el país de las especies, ¿no?
no buscaban Latinoamérica ni pensaron encontrarse nunca con este nuevo continente que era la América, ¿no? Y entonces, este 12 de octubre de 1492 se descubre este nuevo continente, esta nueva tierra, novísima, ¿no? Cristóbal Colón. Y hace 4 viajes posteriores tratando de asentar, ¿no? El primer viaje ya se dio cuenta que aquí había otro mundo, ¿no? Y lleva muchas novedades, entre ellos llevó 2 indígenas, ¿no? De la isla de lo que es ahora Santo Domingo y Haití, de ahí lleva 2 nativos, lleva muchos presentes, lleva un poco de oro. Se frustró Cristóbal Colón en no encontrar lo que esperaba, ¿no? Y peor, se frustró cuando su expedición vino a buscar las especies. Aquí no habían especies, digo yo, del Caribe, no había. Entonces llega, pero es auspiciado en un segundo viaje, y en tercero y el cuarto. Cristóbal Colón es una persona que no se le tomó en cuenta y terminó una vida bastante infeliz, ¿no? En 1506 muere después de su último viaje, 2 años después, y no es reconocido como tal, el descubridor. Pero Américo Vespucio, un navegante que parece que inclusive se inventó de 2 viajes que él hace, ¿no? De 2 viajes que nunca parece que los hizo, y pasa un mapa a Mercator, que era un gran dibujante y era cartógrafo. Cartógrafo era ya una especialidad de los personajes de la época, ¿no? Y el cartógrafo era el experto y especialista en hacer mapas. Y uno de los mapas dibuja y pone tierras de Américo, ¿no? Estas son las tierras que Américo Vespucio me contó. Curiosamente empieza a llamarse tierras de Américo, tierras de Américo, tierras de América. Error histórico imperdonable contra un personaje que debía haberse llamado Colón, Colombia, o las tierras de Colón, ¿no? Y que Cristóbal Colón pasó a un segundo plano, ¿no? Y Américo Vespucio, una persona en cierto modo desconocida, ¿no? Tuvo ese gran mérito de haberse llamado todo un continente el apellido de él, ¿no? Injusticias de la historia, a esas injusticias clarísimas de la historia que se repiten continuamente. Bien, llegan al Ecuador, en lo que es país del Ecuador. Bueno, el 4º viaje de Colón, 1503, ya estaba pues rondando el continente suramericano. Llega a las costas del Caribe. Cada vez se expandía más. Sí, y llega a las costas de Venezuela. Pero ya vienen nuevos marinos. Ya no venía solo ya. Ya, no, Colón ya dejó de venir. Y llevan nuevos marinos capitaneados como, por ejemplo, Balboa, como, por ejemplo, Cabot, como, por ejemplo, Magallanes, ¿no? Y estos nuevos marinos extienden los descubrimientos, ¿no? Extienden los descubrimientos y en 100 años prácticamente estaba conformado este continente sudamericano y parte del continente norteamericano, y no se diga Centroamérica, porque ellos con sus barcos pudieron explorar. Recordemos, Magallanes en el año 1521 logra doblar el cabo de Hornos, ¿no? Y logra reconocer los litorales de lo que es Argentina, de lo que es Chile, la isla de Tierra de Fuego, que ¿por qué se llama Tierra de Fuego? Otra injusticia, quizá injusticia en el sentido de que no está bien nominada, porque vieron que toda la isla estaba llena de hogueras y humo por todo lado. Ahí vivían los Onas, una nación, un pueblo muy tradicional, muy autóctono, nómadas, seminómadas, que vivían en el frío, ¿no? Y ellos, para poder evitar el frío, hogueras, ¿no? O sea, meridional, cerca del Ártico, ¿no? El Antártico está apenas a 80 kilómetros y había mucho frío. Entonces las hogueras permanecían tierra de fuego, porque estaba quemándose continuamente. Bien, ya en 1526, en 1520 ya el navegante Balboa, ¿no? Logra atravesar el istmo de Panamá y logra encontrar otro mar que luego va a llamarse Pacífico, porque creían que era Pacífico. El Atlántico y el Caribe siempre habían ciclones, habían los famosos huracanes, etcétera, ¿no? En cambio el Pacífico no tenía esas condiciones de mal temporal que tenía la olla del Mar Caribe, ¿no? Del Mar Caribe. Entonces ven que el Pacífico era simplemente un mar grande, con oleaje todo, pero Pacífico.
o que pacíficas son tus aguas, alguien dijo o no lo dijo, pero se quedó con nombre de Pacífico. Pero no se dieron cuenta ellos muy después de que este mar era muy grande, inmenso, ¿no? El más grande del planeta Tierra, ¿no? Muy después se dieron cuenta. Pero eso permite, con Balboa y otros, a lanzarse con Hernando de Soto, y ya viene Francisco Pizarro y Almagro, al armar una expedición. Habían oído ya que acá en el sur, en los Andes, había una gran nación, una civilización, la Inca. Ya descubrieron la civilización azteca. Cortés ya pudo conquistar la civilización azteca. Cortés se enriqueció, le nombraron, el rey tenía esta posibilidad. Al conquistador le daba parabienes, títulos, dinero de lo que iba conquistando y propiedades, ¿no? Y entonces a Pizarro fue igual. Entonces Almagro, Pizarro y Hernando de Soto arman el viaje hacia el sur. Y en 1526 ya estaban frente a las costas de Ecuador, ¿no? Estaban en las costas de Esmeraldas. Ellos llamaron a Esmeraldas provincia porque reciben algunos regalos de los nativos. Ellos se contactaban con los nativos, que eran personas ingenuas, que eran personas en cierto modo que asombradas de ver estos barbudos, estos armados con coraza, y que llegaban con animal, el caballo, ¿no? Y que llegaban con espadas y con unas armas que botaban fuego y mataban. Y entonces los nativos los recibían, benevolentes, altruistas, sobre todo buenos anfitriones. Pero los españoles rápido les presionaban: ¿dónde está el oro? ¿Dónde está esto? Los de Esmeraldas les donan unas pequeñas piedritas que eran de esmeraldas. Ah, esta es la tierra de esmeraldas, qué interesante, aquí hay riqueza. Bien, después siguen bajando y no encuentran más que pequeños pueblos, en lo que hoy es Manabí, lo que es el Guayas, ¿no? Encuentran a los mantas, a los cuaques, encuentran a los huancavicas, a los punaes, que les hicieron mucha resistencia y eran muy hostiles. Y entonces dicen: no, sigamos al sur, y llegan a Tumbes. En Tumbes también estaban los punaes, pero Tumbes les recibe, ¿no? Lo que es hoy Perú, frontera con Ecuador, y les reciben y dicen: no, aquí nosotros sabemos que allá en la sierra existe un gran imperio que nos han conquistado a nosotros, y ellos tienen, ya dijeron, ellos tienen mucha riqueza y y claro, Pizarro, Almagro y Hernando de Soto se abrieron los ojos. Vamos a la conquista. Qué interesante esa conquista. ¿Cómo es posible? Siempre nos preguntamos, que 126 personas más o menos españoles, con solamente 16 caballos y unos cuantos arcabuces y escopetas, que eran escopetas iban de tecnología bajísima, y 2 cañoncitos, ¿no? Que para disparar una escopeta de eso usted tenía que volver a disparar y volvía a taquear y armar, y hasta eso ya podía caerle una lanza, una flecha de los nativos, ¿no? Pero eran armas poderosas, ¿no? Nuevas para los... Nuevas, que mataban sin necesidad de acercarse mucho. Eso les sorprendía a ellos, ¿no? Que disparaban fuego. ¿Qué es esto de disparar fuego? Al principio les causó mucha sorpresa el animal llamado caballo, pero pronto el indígena americano coge el caballo y le sirve para evitar las nuevas conquistas, ¿no? Logra domesticar, no domesticar, sino volverle a ser, como diríamos, dominado el caballo por el nativo, y el caballo dejó de ser un ser todopoderoso, ¿no? Bien, pero ¿por qué? Entonces ahí viene una pregunta muy interesante. ¿Por qué tan pocas personas, Cortés en el norte, Pizarro en el sur, conquistaron 2 grandes imperios, el azteca con su emperador Moctezuma, y el Inca Atahualpa, el imperio Inca con su Atahualpa, el emperador, el rey? Y entonces, rey para ellos, nosotros era el emperador, el señor, ¿no? Señor Atahualpa. Bien, todo confluye en ciertas circunstancias muy especiales. Una de ellas muy importante, el hecho de que ambas civilizaciones esperaban la venida de algo que era el nuevo Dios, ¿no? Porque sus dioses decían: nos han abandonado.
como es de Tenochtitlan, no es Tenochtitlan, Quetzalcóatl en los aztecas, Huiracocha y Pachacama, acá, sobre todo Huiracocha, entre los incas. Nos han abandonado y estaban esperando la venida de alguien que podía sojuzgarles. Llegaron ellos, es una teoría, y que eran ellos los que les iban a sojuzgar, los españoles. Por eso cuando reciben a Atahualpa y cuando reciben a Cortés, Moctezuma Cortés, le recibieron con los brazos abiertos. No le recibieron en son de guerra. No, vengan señores, conózcanos, nosotros somos, con ciertas reservas y ciertas timoratos, por no conocerles, ¿no? Pero los recibieron. Y así es que Pizarro arma una gran estrategia. Es el mérito de Pizarro, un hombre sin cultura, un gran estratega. Un estratega que tenía metido en su cabeza esto, de él ser el gran conquistador. Y Pizarro en esa estrategia tenía que llegar, él estaba a 8 kilómetros de Cajamarca, donde es recibido, ya subieron los Andes, no tuvieron dificultades de subir porque los incas habían trazado caminos de piedra. Ya tenían. Capaguiñán, desde Tumbes hasta Cajamarca. Para ellos tenían que simplemente seguir el camino del Capaguiñán, que era uno de los ramales del principal camino de los incas. ¿Iban con guías de los incas? Seguramente consiguieron personas que les ayudaron, entre los Tumbes consiguieron, y había un intérprete que lo conocemos, que es Felipillo. Parece que Felipillo desde el principio, Felipillo le llamaron los españoles, desde el principio fue un guía, fue un intérprete, fue un mediador, un traductor, digamos así, ¿no? Y entonces ellos llegan acá a Cajamarca, y Pizarro, antes de que llegue a Atahualpa con su séquito, que eran 10,000 incas no armados, era él en su trono, que dicen que era de oro, ya es un poco de fábula, ¿no? Pero en todo caso llega allá a Cajamarca, pero ya Pizarro había armado la estrategia, ¿no? La estrategia para sojuzgarle, capturarle a Atahualpa. Ya conocemos la historia, no voy a repetirla, y entonces Atahualpa es sorprendido, los 10,000 incas que estaban del séquito, sin armas, son a mansalva disparados, los cañones reventaron, los arcabuces dispararon, y ellos en estrepitosa carrera, en huida, murieron muchos de ellos, ¿no? Y no los mataron todos porque llegó la noche, ¿no? Llegó la noche y pudieron salvarse algunos, pero le capturaron a Atahualpa. Conocemos que en 8 meses, para el famoso rescate de Atahualpa, dijo Atahualpa, yo conozco el recinto de Cajamarca, la ciudad bonita, ¿no? Y en el recinto dijo, hasta aquí yo les daré de oro, un recinto el doble del que estamos aquí, ¿no? Les llenaré de oro y de plata, porque él sabía que la codicia de ellos era eso, el oro y la plata. No era ningún individuo poco inteligente. Atahualpa se dio pronto en cuenta de qué es lo que querían los españoles, ¿no? Y entonces llena ese recinto de oro, y la gran otra injusticia de la historia, sino la verdadera patraña de la historia, de que ese rescate no le sirvió para dejarle con vida a él, ¿no? El rescate lo cogieron los españoles, ellos se dieron muy clara cuenta de que Atahualpa era el líder, el gran señor del Imperio Inca, y si le mataban, esto se iba a desorganizar. Rumiñahui huye al norte, trajo algunas de las riquezas, ¿no? Dice, ahí viene la famosa leyenda del tesoro de Rumiñahui, que sigue, y va a ser leyenda, porque no creo que hubo tal, ¿no? Pero siempre habrá gente que está revisando, de nuevo, enriquecerse fácilmente, buscando este oro que ha hecho perder cabezas en la humanidad, este oro que es el metal precioso de los dioses, el metal precioso que tiene su valor. Bien, y entonces Atahualpa a los 8 meses no le iban a decapitar, pero conmutaron la muerte por lo que llamaban el estrangulamiento, ¿no? Le estrangularon, ahorcaron lógicamente, ¿no? Parece que el cuerpo de él se le pudo salvar porque algunos indígenas de la noche cogieron y lo pudieron llevar hacia el norte, seguramente hacia Quito, pero no se sabe qué pasó después. Y ahí viene pues, ¿cómo es posible que un imperio con 2 millones de habitantes que tenía el Imperio Inca es sojuzgado por un pequeño grupo de soldados
Y soldadesca, que ni siquiera eran expertos en armas, ¿no? Soldadesca, les dieron un fusil, era un señor que salía del presidio, otro señor que era un vago de España, tome su fusil y acompáñeme, ¿no? Y el mismo Pizarro, pues. Y entonces, ¿por qué? Ahí hay una situación muy especial para la conquista de este gran imperio, y también del Azteca, las enfermedades. ¿Qué pasó? Esta gran territorio, Sudamérica, Norteamérica y América en conjunto, era virgen a algunas enfermedades que se habían presentado en el viejo continente. Las enfermedades. Y estas enfermedades son muy importantes para la facilidad de la conquista. Solo un dato. En 1500, cuando llegan los españoles acá en Sudamérica, habían 2 millones de habitantes. Para el año 1600 quedaban 200.000. Pero no porque les mataron, no porque les acribillaron, no por los desastres naturales, no por las estrategias de los españoles, no. Las enfermedades. ¿Qué enfermedades? Bien, la primera que llega, y ya llegó al Caribe, es la viruela. Y la viruela diezmó a la isla llamada de Cuba, ¿no? Por eso que en Cuba no encontramos prácticamente nativos, no hay personas nativas en Cuba, como aquí hay las poblaciones nativas aborígenes, ¿no? Aquí hay los cañarejitos, hay los puroaes, hay las salasacas, etcétera, los araguros, ¿no? Las enfermedades los diezmaron, ¿no? No es porque les cogieron y les mataron a todos, falso, es más bien las enfermedades que van diezmando. Mire, un ejemplo, la peste famosa, bubónica, en Londres, en 1346, mató al 70% de una población de 2 millones de habitantes que tenía Londres y sus alrededores. 70%. Saque el porcentaje, 300.000 personas quedaron. La peste en 1346. Y la peste llegó acá donde nosotros. Llegó después del sarampión. Llegó después la gripe. No después, simultáneamente casi. Todo, es que, como usted lo dice, no venían los soldados, sino los que estaban en las calles, los vagabundos, los que salían de... Aquí viene una anécdota bien interesante. Cuando ya traen, ¿quiénes tenían que trabajar en las minas que encontraron acá? Los nativos a veces se negaban y no eran expertos y no resistían mucho, ¿no? Y además los nativos eran rebeldes. Y entonces traen negros. Ya África había sido conquistada y empiezan a venir negros de Congo, de Angola, que mi papá empezó a investigar esta situación muy interesante, la esclavitud negra en Sudamérica, en Ecuador, ¿no? Y los negros vienen trayendo otra enfermedad. En sus barcos vinieron los anofeles, los transmisores de la malaria. ¿Y de dónde vino la malaria? De África, en negros que estaban infectados. Y justamente uno de los primeros negros, habla de historia, que llega, es una mujer negra que es desembarcada en Esmeraldas y trae la malaria, paludismo, que no teníamos nosotros. Esta población americana, sin nada de defensa, porque no habíamos tenido esas enfermedades, su inmunología era sumamente deficiente para defenderse contra estas enfermedades. Vuelvo a nombrar viruela, sarampión, gripe, la simple gripe, la peste, el tifus exantemático, la malaria, y otras infectos contagiosos como rubiola, varicela, no teníamos en América. ¿Qué teníamos en América? Había la leishmania, que era la famosa úlcera que sufrieron mucho los españoles por las úlceras de la leishmania. La trypanosomiasis, que era una enfermedad que atacaba a la piel, pero después a las mucosas y después al organismo y producía daños en el corazón, en las arterias y se moría la gente. La trypanosomiasis. Teníamos muchos parásitos, sí, las amebas, los ascaris, pero no eran, nosotros ya tenemos inmunología frente a esas enfermedades. Los españoles no lo tenían. Y sufrieron mucho por eso. Ellos también sufrieron. Que no eran muy mortales como las otras que vinieron de España. Pero también sufrieron, ¿no? Sufrieron terriblemente. La sífilis. Aquí hay un cuestionamiento. La sífilis, y hablo como médico, por favor. La sífilis es del viejo mundo. Muchos han dicho que aquí había sífilis. Porque a raíz de la conquista ya se presentan los primeros casos en españoles de sífilis. Eso no pasó así. En Nápoles, el mal de Nápoles, el mal napolitano y el mal gálico, que era la sífilis, ya estaba antes de la conquista de España.
Arqueológicamente se han encontrado huesos de enterramientos en cementerios europeos con huellas de sífilis, antes de que vengan los españoles de acá. Entonces, mal es decir que la sífilis es dada por nosotros. No, la sífilis no fue americana, fue europea. Otra enfermedad que empezó también a complicar a los nativos. Cobrar vidas. Cobrar vidas, lógicamente, porque la sífilis, enfermedad crónica de larga evolución, ¿no?, termina matando porque ataca ya a los órganos internos, sobre todo al cerebro, arterias, aorta y cerebro, y puede producir la mortandad. Lo mismo otra enfermedad que estamos olvidando, que es la tuberculosis, ¿no? En cuanto a la tuberculosis, yo pienso que es mundial, en el sentido que mundial. Estuvo en todo el mundo, aquí en América como en Europa. Y entonces también fue otra enfermedad. Pero dejemos a un lado esto de las epidemias, ¿no? Y sigamos con la historia, cómo se va desarrollando. Una conquista y una colonización, hablemos ya no de conquista, sino colonización de cerca de 300 años de historia. Y esta colonización española en todo el continente americano, excepto Brasil, que tomaron los portugueses. Bien, ya vamos a hablar si es posible de ese dato, pero Brasil era diferente por el imperio portugués, ¿no? Y por eso es que el hablado y más portugués allá en Brasil. Bien, porque los portugueses eran grandes navegantes como eran los españoles, y ellos tuvieron derecho a la conquista también y al descubrimiento de Brasil y etcétera. Bien, entonces estos 300 largos años de la colonización española tiene sus connotaciones, y una que yo quiero insistir, muy interesante: ¿cómo vinieron los españoles? La cruz, la espada. La cruz, la espada. ¿Qué quiero decir con esto? La espada era la conquista. La conquista de todas las conquistas en todo el mundo han sido de grandes sacrificios, tanto en gentes, en política, tanto de ambas partes mueren las personas, ¿no? Y mueren a veces a grandes mortandades, ¿no? Eso habla la historia, ¿no? Pero ya en la colonización empezó a entrar la cruz. Pizarro, para justificar en parte su pecado horrendo de haber matado después de haber recibido ese rescate y otros pecados que tuvo Pizarro, tuvo que justificar en la religión. Cuando el padre Vicente Valverde, este fraile que vino con Pizarro y entró en Cajamarca, le muestra al señor Atahualpa: Señor, este es nuestro mandamiento, esta es nuestra ley, esta es nuestra civilización, la Biblia. Atahualpa no sabía de qué se trataba, dice: no, esto yo no entiendo, porque ni siquiera sé leer, y muy poco. Durante esos 8 meses parece que a alguien le enseñó, un soldado, le enseñaba a los rudimentos de la lectura española, el castellano, pero él no entendía. No es que votó el libro, sino él renegó, dijo: no, yo no entiendo esto, señor, no tengo por qué. Pizarro justificó: él es un ateo, un impío. Y esto es lo que merece un impío: la muerte. Porque nega nuestra religión de los reyes, la religión de nosotros, la verdadera religión del mundo. Y el cristianismo estaba en el mundo ya prácticamente pregonándose, ¿no? En gran cantidad, fuera de los musulmanes, pero el cristianismo era la religión, ¿no? Y la religión, Dios dijo esto, y contra eso son principios, con dogmas religiosos no discutimos, ¿no? Y yo tampoco quiero discutir, pero Dios era el que tenía que dar la razón de todo. Nosotros, los bárbaros, los europeos del viejo mundo, los civilizados. Los civilizados. Nosotros bárbaros en el sentido que no teníamos la religión, civilizados ellos porque tenían la religión. Bárbaros nosotros porque no conocíamos la escritura, civilizados ellos porque estaban en una Europa que realmente había desarrollado etapas. Preguntémonos, nosotros, gran población de América, 15 millones de habitantes de toda la América, ¿podríamos haber conquistado España? No. Tecnología, barcos no teníamos, nosotros teníamos canoitas. Armas, las armas eran solo de ataque personal, lanzas. Arcos, flechas, mazas, nada más. Ellos tenían las armas de fuego, que habían venido del lejano oriente, la pólvora y más. Otras tecnologías, el caballo, otras tecnologías, tuvieron muchas guerras, y en las guerras ellos aprendieron lo que nosotros no habíamos tenido, el sentido de estrategias.
Caramba, las estrategias de las guerras europeas fueron estrategias tramadas por gente inteligente, gente que sabía cómo atacar, cómo defenderse, el momento exacto, y eso trajeron ellos como tecnología. Se les hizo fácil entonces a ellos conquistar América. No muy fácil, ya digo, son 300 años de conquista, 100 años, más o menos, hasta conquistarles a todas las tribus que estaban dispersas y estaban rebeldes, y no fueron conquistadas todas, algunas quedaron muy, muy aisladas y no fueron conquistadas, toda la Amazonía. No llegaron ahí. No llegaron, si llegaron, tuvieron muy mal presagio. 1599 llegan a nuestro oriente ecuatoriano y son sacados a mansalva, queman la ciudad de Macas, de Logroño, famosa Logroño de los Caballeros, Logroño de España, Logroño de los Caballeros acá, ¿no? Y acá esta ciudad es destruida por los afamados cazadores de cabezas llamados jíbaros. Ahora, lógicamente, no son jíbaros, porque jíbaro es un término peyorativo del diccionario, es del salvaje, shuaras, ¿no? Y ellos aniquilan a los primeros españoles que van a tratar de civilizarles. Esta civilización era contra la barbarie nuestra. Pero nosotros tenemos otra civilización que ellos cerraron los ojos y no supieron ni siquiera interpretar, peor tratar de coordinar las dos civilizaciones. Las conquistas son aplastar a la anterior y sobre ella hacer otra civilización. Todas las conquistas de todo el mundo, usted reviste cualquiera de ellas. Por ejemplo, Gengis Khan en el lejano oriente se armó para irse a Europa y conquistó Europa, matando muchas gentes. 50.000 de a caballo arrasaban las ciudades europeas, incendiaban, violaban, todas las atrocidades, ¿no? Conquista, ¿no? Todas las conquistas son así, aplastar lo anterior, surgir lo nuevo. Y continuaban su trayecto hacia llegar a nuevos destinos aquí en Ecuador. Claro, hasta llegar a Ecuador, lógicamente ya llegaron acá a la conquista. Ustedes conocemos la historia de la conquista del Reino de Quito, que para ese tiempo se llamaba el Reino de Quito, ¿no? Benalcázar sube, porque Pizarro no sube, ¿no? Llega a Cajamarca, va a Cusco, y en cambio, para acá al norte estaba todo un reino sin conquista, todo un territorio, llamémosle el Reino de Quito, que no es verdad que hubo un Reino de Quito. Quizás no me oigan algunos que todavía defienden esto del Reino de Quito, que es un absurdo, ¿no? Aquí no habían reinados, aquí había cacicazgos, aquí habían curacas que gobernaban territorios, pero no habían reyes, ¿no? Bien, en todo caso, Benalcázar sube y conquista, y logra conquistar a Quito, buscando también algo que se les perdió, el tesoro de Rumiñahui, que se subió, ¿no? Y Benalcázar logra fundar la ciudad de Quito, año de 1534, ¿no? 6 de diciembre, logra fundar la ciudad de Quito, que después se trasladó a otro sitio porque no era muy óptimo, al actual donde está Quito, el del Panecillo, Quito, el del Pichincha, Quito, el del Lichimbía. Le reubicaron. Le reubicaron. Y entonces se conquista y se funda la ciudad de Quito. Bien, viene la colonia. Enfoquémonos en la colonización. La colonización fue dada ¿por qué? Por una nación que conquistaba, una nación que controlaba, España y los españoles, ¿no? Los castellanos, y las naciones sojuzgadas. Entonces la colonización tuvo sus cosas, que habíamos hablado. Por ejemplo, a Pizarro le dieron grandes encomiendas. ¿Qué eran las encomiendas? Territorios que permitían a los conquistadores, ¿no? Que algunos, como digo, no eran muy legos, o eran bárbaros también, ¿no? Que se armaron de grandes propiedades. Y estas encomiendas eran con la finalidad de sojuzgar a los nativos para que trabajen en sus encomiendas, ¿no? Y ese trabajo fue totalmente injusto, sí, lo fue. Las mitas, después vienen en la alta colonia los obrajes, donde los indígenas se les metían en un verdadero mediagua, una construcción grande, para que trabajen hilando, para que trabajen haciendo tejidos, para que la futura nación ecuatoriana salga adelante. Los obrajes de Quito fue muy importante en los últimos periodos de la colonización, ¿no? Entonces, esto permitía gobernar en América, ¿no? El señor español, formando su autoridad, su forma de ver económica, política y socialmente al mundo que había conquistado, y el nativo que era sojuzgado y era oprimido y era esclavizado.
Entre los nativos hubo, indudablemente, reconocer esclavitud. Recién España se da cuenta de esto, de que perdona, perdona todas las injusticias, y el Papa también perdona que el viejo mundo haya cometido tantas injusticias, tanta mortalidad, tanta iniquidad, ¿no? Pero así es la colonización, ¿no? Y ya llegamos a los últimos periodos de la colonia, cuando... Aquí hay que notar algo interesante. Las comunidades religiosas también eran terratenientes, también eran poderosos en tener territorios, ¿no? ¿Cuáles comunidades? Llegan los franciscanos, llegan los agustinos, llegan los mercedarios, los dominicanos, los jesuitas. Estas comunidades y otras también tienen propiedades. Y llegaron inclusive las comunidades religiosas a tener propiedades con esclavos. En Chota era de los jesuitas y habían esclavos negros, que ahora están subsistiendo y ahora están siendo los buenos deportistas del Chota, ¿no? Que están saliendo buenos deportistas, futbolistas, atletas y más, ¿no? Pero era de los jesuitas. Acá en Cuenca, en el Azuay, el Sulupal y todo el Yunguilla, gran parte del Yunguilla era de los jesuitas. Y los jesuitas tenían esclavos allá en el Sulupali. Cuentan que había una negrita que murió hace poco, casi centenaria, que tenía un sello de los jesuitas en su glúteo, ¿no? Como una bestia, ¿no? Le sellaban porque esta era esclava, ¿no? Y esta mujer, esclava de los jesuitas, que ha vivido tanto tiempo, estaba comprobado que tenía el sello de los jesuitas en su glúteo, en su nalga. Bien, estas comunidades religiosas adquirieron mucho poder. La religión tenía muchísimo poder. Para hacer algo, el conquistador tenía que decir al curita, al obispo, al deán, al canónigo, al párroco, ¿qué hacemos? Entonces ahí vienen las tres formas de gobierno, las tres cabezas de gobierno de la colonia. El señor encomendero, el señor cura y el señor teniente político, ¿no? Teniente político, parte gubernamental. El cura, parte religiosa, y el encomendero, el parte del latifundista, del enhacendado. Y estos tres gobiernos eran los que prácticamente en la colonia era lo que mandaban, ¿no? Lo que mandaba. España se da cuenta pronto de que los jesuitas eran los más instruidos y eran los que trajeron la educación, indudablemente, eran los que trataban de la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las casi nada de las mujeres, ¿no? Que tenían que educarse. Y entonces los jesuitas educan, pero vienen con ideas de la Revolución Francesa, vienen con ideas antes de la Revolución Francesa, con otras ideas diferentes de las otras comunidades. Y ellos empiezan a sembrar un germen de preindependencia. Eugenio Espejo capta muy bien eso. Y otros próceres, Mejía Lequerica, acá en Cuenca, Tomás Deres y otros, captan ese principio de que ya son 200 y más años de colonia y nosotros podemos ser autonomía. Pero ¿cuáles son los que quieren autonomía? Independencia. Los españoles tenían casta, ¿no? El señor fulano de tal, ¿qué digo yo? Barón de Carondelet tenía un título, y ese título era por pureza de sangre, comprobadas desde España que el señor nació en la ciudad de, qué sé yo, de Barcelona, y en la ciudad de Barcelona su ralea era de una persona noble, con pureza de sangre, hijo de tal, el conde, el duque, etc. Ellos eran los que podían tener la autoridad de la mano, sacerdotes, autoridades, ¿no? Gobernantes. Pero ya cuando vienen los españoles empieza a haber un mestizaje inmenso, grande, que ahora ya nadie puede decir yo soy español puro, yo soy indígena puro. Pueden haber indígenas puros, sí, españoles puros es muy dudoso. En todo caso, el mestizaje en 300 años son 25 generaciones. ¿Qué pasó en 25 generaciones? El señor de la casa tuvo un hijo con la empleada, tuvo un hijo con la cholita que era buena moza, y la señora, quién sabe, tuvo un hijo, etc. Y ahí viene el mestizaje. Los mestizos querían también poder, los hijos de los españoles querían poder. Y estos mestizos que se instruyeron dijeron, no, pues, ¿cómo es posible que vengan de España y nos pongan nuestro gobierno? No, nosotros también podemos ser independientes. Ahí nace el germen de la independencia. Por eso es que los jesuitas son expulsados de América. 1776, 1500 jesuitas son expulsados de toda la América, hasta inclusive
la Florida, allá en Estados Unidos, donde estaban jesuitas, y van a la deriva en 2 barcos, por fin, casi al año y más, les pueden recoger en Faenza, en Italia y en otras ciudades, para que puedan desembarcar y decir, bueno, podamos siquiera vivir. Y ahí va Juan de Velasco, ahí va Juan Bautista Aguirre, y van otros sacerdotes que estaban en Ecuador, que le dan datos a Juan de Velasco para hacer la historia antigua del Ecuador, en sus 3 tomos, que es interesantísimo conocerles porque es nuestra primera historia. Pero él hizo una historia lejos, sin haber podido hacer testimonios, conversar con la gente, ir a archivos, pero dicen que él llevó una petaca inmensa de archivos. Y los curas que estuvieron con él, que estuvieron en Ecuador, también le dieron datos. Entonces esa historia es hecha a base de pequeños archivos que llevó, grandes, pequeños, ¿no? Llevó y hizo esa historia, antigua historia del Ecuador, de Juan de Velasco. O sea, ahí hay errores históricos, no hay la menor duda. En 1780, 86, que se publicó el primer libro, 89, el primer tomo, tiene sus errores. Pero en todo caso, así se hizo. Entonces, a lo que voy. Los mestizos empiezan a ganar autonomía, a rebelarse contra los verdaderos españoles, ¿no? Aquí los señores de la Rada eran 3 hermanos. Es interesante esto, ¿no? Se encuentran los libros de escritura. Miguel, Antonio y José de la Rada, españoles, 1800, 1802, y ellos tenían mucho poder, muchas haciendas, mucho dinero, ¿no? Y eran españoles. Pero aquí habían ya mestizos, y estos mestizos, como digo yo, algunos como Aguirre, como González, etcétera, que llevaban esos apellidos españoles, pero ya no eran pureza de sangre. Y ellos no podían ocupar el cargo de presidente cabildo. Pero fueron los que se No rebelaron. podía ser párroco de la religión. No. Ellos ya no podían serlo. Ellos, vos Cholito, perdóname, no. Pero Cholito. ellos poco a poco se fueron juntando y Esto. Entonces ahí vienen las pequeñas conspiraciones, la gran conspiración. Primera, el primer grito de la independencia. Quiroga, los suyos, Ante y algunos otros se reúnen en una especie de catacumba, una especie de recinto subterráneo para tramar ya no repito esto, ya sabemos que el 10 de agosto de 1809 ellos tramaron la independencia de la Audiencia de Quito, todos fueron asesinados, no quedó un hito para contar, ¿no? Eugenio Espejo, prócer, ¿no? Un prócer de la independencia, fue también muerto, le mataron, a la final le mataron porque a él, para no matarle, metieron 2 años en Cadalso, en la prisión presidio, donde era un pequeño cuarto donde apenas no tenía ni para hacer su deposición, ni, quién sabe, dormir en paz, ¿no? Ahí estuvo él y terminó con una enfermedad, una disentería fuerte, que le mató. No le mataron directamente, fue una enfermedad la que le mató, ¿no? Pero era un individuo que estaba también tramando la independencia. Primicias de la cultura de Quito, el primer periódico del Ecuador. Él en sus 7 números ya empezó a decir lo que debía ser el nuevo país, la nueva nación o Estado ecuatoriano, ¿no? Después viene el grito de la independencia y en Cuenca. Entonces, centrémonos en Cuenca. 1809 el primer grito. 1810 en Cuenca también se arma una pequeña conspiración, que pronto cayó porque habían delatores, ¿no? No tuvo el resultado que pensaban, ¿no? Y hubo delatores. Y Guayaquil también empieza a conspirar contra la corona española. Pasan los años, pocos años, diga usted 8, 9, 10 años, ¿no? Y empiezan las independencias de las 3 ciudades principales: Quito, Guayaquil, Cuenca. Entonces ahí nos vamos a centrar. El 3 de noviembre de 1820, justo en 2020, el 3 de noviembre, vamos a cumplir 200 años de independencia. 2 centurias de independencia, que es un momento muy importante para la ciudad de Cuenca, muy importante para el Ecuador, porque otras ciudades cumplen las mismas fechas, ¿no? Los mismos años, ¿no? Y va a ser un momento muy importante. Y ahí vamos a centrarnos. Cuando viene el libertador Simón Bolívar, ya armando la famosa guerra de la independencia, ¿no? Con sus ejércitos, sus batallones, ¿no? Que llegan acá a Cuenca, llega a Quito, ¿no? Empieza
las guerras de la independencia, famosas batallas de Boyacá, famosas batallas de Junín y Ayacucho. Y por último, para sellar la batalla, la independencia de lo que va a ser el Ecuador, del Real Audiencia de Quito, la famosa batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822. Pero ya habían declarado independencia anteriormente las ciudades, pero nones. Los realistas volvieron a tomar por falta de estrategia de los mestizos que estaban tramando la independencia. Rápido, Antonio José de Sucre se da cuenta de esto, que no fue una independencia de franca y de plano, ¿no? Y empieza a nombrar jefes de plaza. Acá nombra a Tomás de Heres como jefe de plaza de Cuenca, un mestizo, pues no, Tomás de Heres, y dice: usted va a comandar la futura independencia y usted va a ser presidente del Cabildo. Tomás de Heres toma valor, hace la independencia de Cuenca el 3 de noviembre con algunos próceres, ¿no? Algunos son asesinados, perseguidos, González, Patiño y un tercero que me olvido, son asesinados, ¿no? Pero Tomás de Heres sigue en su cometido y meses después, definitivamente con la batalla de Pichincha, se logra la independencia de lo que va a ser el Ecuador. El 24 de mayo de 1822, donde lucharon cuencanos y sobre todo una persona que es ahora un héroe, Abdón Calderón, un niño joven, adolescente, digo, no niño, héroe niño no es así, es un adolescente que peleó en la batalla de Pichincha, hijo de un Francisco González, que era gran militar, y su esposa, doña Manuela Garaycoa, ¿no? Y entonces él nace en Cuenca, va a pelear la batalla y ahora tenemos como héroe de nuestra ciudad a Abdón Calderón. El mito de la herida que les da un balazo y todo eso, son mitos que crean los pueblos, las naciones. El hombre necesita de héroes para confirmar algo. Al héroe es Calderón para nosotros, pero no el héroe que sacrificó con 4 balazos, no, yo creo que el segundo o el tercero ya estaba out, Abdón Calderón, ¿no? Pero que combatió y fue muy valioso y fue muy valiente, aguerrido. Véale, un joven, es fuerte, es diestro, es agresivo, toma iniciativas, ¿no? Y Abdón Calderón. Y eso faltaba para que exista esta rebelión en todo el país, esa decisión de los jóvenes. Así es, los jóvenes también colaboraron mucho, ¿no? para la independencia. Mire los ejércitos, bueno, su pregunta. Los ejércitos estaban conformados por gente joven, colectada entre las jóvenes que más capacidad tenían, ¿no? Y llamaban a Antonio José de Sucre, mismo Simón Bolívar, llamamos a la juventud a que se enrole al ejército libertador. Y claro, los jóvenes entusiastas y con ideas buenas, yo me voy, no importa, te vas a morir, yo me voy. Y se fueron a la batalla, ¿no? Se fueron a la batalla. Bien, 1822, 24 de mayo, Ecuador está ya independiente de los realistas, independiente de la corona española. Y entonces ahí viene la historia nuestra de la República, ¿no? 8 años después, por fin, esto es largo de contar, Bolívar quería que todos los 5 países libertados por él, ¿no? Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, sea una sola nación. Brillante idea. Magistral hubiera sido que esa gran nación llamada, qué sé yo, Bolívar, o Bolivia, o qué sé yo, no, haya sido una sola nación. Pero sucedió lo que tenía que suceder, caudillismo. Venezuela, país. Él es el caudillo y él quiere ser dueño de esta nación llamada después Venezuela. Colombia, Santander. No, pues, caramba, bravo, Santander, y estaban contra Bolívar. Ecuador, quería que nombrarle a la mar. No resultó. Luego Sucre. Sucre es el primer presidente, entre comillas, primer presidente de lo que fue la Real Audiencia de Quito. Y así en Perú y en Bolivia igual, ¿no? Y entonces estas 5 naciones se fraccionaron. Y Bolívar murió. Recordemos esa frase muy célebre de Bolívar, muriéndose arado en el mar, ¿no? Muriéndose, él murió también de una enfermedad traída por los españoles, posiblemente tuberculosis. Y a los 49 años de edad, Simón Bolívar moría enfermo, derrotado, casi olvidado, ¿no? Casi olvidado en las ideas que él tuvo, ¿no? Y antecitos de que muera Bolívar,
le asesinan a Sucre, porque Sucre era el que quería seguir las ideas de Bolívar. Eso no le convenía a Obando en Colombia, que fue el primer presidente. Eso no le convenía a Juan José Flores, que fue el primer presidente del Ecuador. No le convenía porque Sucre estaba en sentido de autoridad muy arriba de ellos. Y entonces Obando y Flores conspiran contra Sucre, y allá pues cerca de Pasto, en la frontera de Colombia con Ecuador, en Berruecos, selvas de Berruecos que les conocí, ahí es con poca gente, él se confió mucho, no tuvo una escolta buena, él, con poca gente le asesinaron a la escolta y a él. Unos huyeron para contar y a él le asesinaron. Su esposa, como es la esposa de Sucre, logra que el cuerpo de él sea traído a Quito, primero a una ciudad de Colombia, después viene a Quito, como se llamaba, la Marquesa de Solanda, ¿no? Marquesa, señora Carcelén, era la esposa de Antonio José de Sucre, y ahí viene la historia, ¿no? Entonces nuestros países se fragmentaron, y tristemente se fragmentaron porque éramos débiles cada uno de ellos. Diga Perú, diga Colombia, por más que ahora tenga cierta condición de potencias del mismo Ecuador, pero somos débiles todavía, porque no tenemos, siendo países de la misma identidad, andinos, de la misma geografía, cordillera de los Andes, litorales, Amazonía, de las mismas nacionalidades, los incas tuvieron en todo este gran territorio, gran parte, no todo. Qué interesante hubiera sido inclusive que el idioma sea el quichua, por decir algo, el idioma de los incas, ¿no? Por decir algo, por favor, con la distancia del caso, ¿no? Pero qué interesante hubiera sido que estas pequeñas naciones actuales haya sido una gran nación llamada, qué sé yo, Bolívar o qué sé. Y hubiera sido, la idea de Bolívar se hubiera confirmado, hubiera sido extraordinario. Bien, pero no es esa la historia. La historia fue por otro lado. Bien, pero concentrémonos en 1800, a raíz de la independencia. Cuenca era parte de esta independencia, la ciudad nuestra de Cuenca era parte de la independencia. Ya digo, el distrito, la Real Audiencia de Quito tenía 3 distritos importantes, ¿no? Los fundamentales. El distrito de Guayaquil, el distrito del sur, Cuenca, Loja, Machala, todo lo que es oro, todo eso, Zamora, Morona, Jaén, Barcamoros, ¿no? Y Aguarzongo. Y el distrito del norte con Quito hasta Riobamba, hasta la UCI. Y todo lo que es Tulcán, Pasto, Popayán, que era de Ecuador también, ¿no? Y las Esmeraldas y algo más. Bien, y estos 3 distritos se reúnen. Conflicto grande cuando se empieza a decirse, bueno, ¿y cómo va a llamarse esta nueva nación? No era nación todavía. ¿Cómo debemos llamar a pequeños territorios que tenemos acá? Grandes, que eran muy grandes, 1 millón de kilómetros, ¿no? Y claro, alguno dijo Quito. La República de Quito, no. Otros, los guayaquileños querían que vayan por allá, y los cuencanos también por acá. Y ya empezaron las diferencias, y ¿no? de nuevo aquí y claro, cuando viene la Condamine, fueron visitados los territorios americanos por grandes científicos que nos permitieron encontrar nuestra verdadera identidad. Identidad en la flora, identidad en la fauna, identidad en nuestras plantas, identidad en muchas cosas que ellos nos permitieron encontrarlo, ¿no? Porque nosotros no teníamos mucho el conocimiento universal. La Condamine vino con la misión muy específica de saber dónde estaba la línea de Ecuador y a la final dónde estaba el sitio exacto donde debía estar la división entre los 2 hemisferios, norte y sur, con otra misión geodésica, así se llaman geodésicas las misiones, que estaba en la Laponia, midiendo también por Mapazán. Y entonces la Condamine dice, no, ¿cómo vamos a llamar? Digo, ¿tú a dónde te vas, la Condamine? Yo me voy a las tierras del Ecuador, porque ahí parece que está la línea ecuatorial. Y después, cuando los siguientes viajes de 1345, 1750, se empieza a llamar al territorio nuestro, ¿a dónde te vas? A las tierras del Ecuador. Y así se han nominado ciudades, ¿no? Por ejemplo, Limón, de aquí, cerquita de Morón, Santiago. La gentecita que iba de Gualaceo, de Sixi, de Paute, ¿a dónde te vas? Al Limón. Había un árbol de limón, la de unos señores, que mal recuerdo su nombre, creo que eran Arévalos, que tenían un árbol de limón. Allá, a Limón me voy, ahí voy a dormir, porque la señora daba posada. Quedó como Limón, quedó como Ecuador el país, ¿no? Tierras de Ecuador. Un buen nombre, en buena hora,
para un país que tiene justamente la línea ecuatorial en su territorio, que no es el único país. Lo tiene Singapur, lo tiene África, muchos países, lo tiene Brasil, lo tiene Colombia, la línea Ecuador. En todo caso, quedó como Ecuador, ¿no? Doctor, entonces estamos próximos a los 200 años de la ciudad de Cuenca. Diversas son las actividades que ya se han anunciado que se van a preparar por parte del Cabildo cuencano en el tema de rescatar la historia de la ciudad de Cuenca, importantes actividades y trayectos que se han dado, como son las tradiciones. Tenemos mucho que hablar de los cuencanos, como son sus tradiciones, su vestimenta, su dialecto, que ha caracterizado al cuencano no solo a nivel nacional, sino internacional. Bien, Cuenca siempre se ha caracterizado por ser una ciudad enclavada en los Andes, muy enclavada y muy cerrada. Recordemos que los Andes para los conquistadores fueron agrestes muy duros de acceder, ¿no? Los primeros conquistadores. Y estos pequeños valles donde se formaron las ciudades quedaron también aisladas porque no tenían unos medios de comunicación óptimos. Y entonces la cuencanía, el cuencano, el riobambeño, el quiteño, etcétera, crearon ciertas identidades muy características en cada una de estas zonas aisladas. Cero comunicación moderna como es el avión, Cero comunicación por trenes, muy después. Cero comunicación por carro, ¿no? Eran comunicaciones totalmente precarias. ¿Cómo llegar a Cuenca? Pues si quieres irte a Quito, o de Quito venir a Cuenca, 5 días, ¿de qué? De a caballo o caminando. Si estás en buenas condiciones, caminando. No había otra posibilidad. De Guayaquil, entrar de Guayaquil a Cuenca solo en verano. En invierno era muy difícil que entre un caballo, inclusive, o una persona caminando. El invierno anegado hasta los pies, quién sabe, y la cordillera con los famosos cangilones y camellones que eran lodaceros, ¿no? Era muy difícil entrar. Quizá algún arriesgado comerciante podía entrarlo con sus buenas acémilas, ¿no? El caballo fue muy importante para esto, para la comunicación, ¿no? Podía entrar, pero en verano. Y de Loja, igual, 3-4 días para comunicarse con una ciudad que estaba no muy lejos. En lo mejor de los casos, 2 días y había un buen caballo, Loja. Y así, pues, las ciudades crecieron solitarias, crecieron monásticas, crecieron recoletas. Y de ahí sus propias Entonces, las poblaciones de estas ciudades van creando ciertas identidades bien interesantes que no se les ha analizado totalmente, sí están muy analizadas, pero no totalmente en el sentido antropológico, político, porque a veces siempre hay riesgo de tocar el pus, ¿no? Tocar lo malo, ¿no? Pero en todo caso, esas identidades van conformándose. Cuenca tiene la suerte de haber llegado acá a la misión geodésica con la Condamine, con Godin y Seniergues, y Couplet y Borguer. Y entonces los de la misión geodésica también llegó León de Odonais, llegó, que era sobrino de Godin de Odonais. Bien, y entonces ellos traen ciertas cosas especiales a Cuenca. Un francés le llamaban franchutes, ¿no? Nosotros los cuencanos le llamábamos franchutes a los franceses que llegaron, francesitos, con una vestimenta extraña, con sus pantalones cortos, sus chaquetones, sus gorros que se llamaban galeones o algo así, ¿no? Y el cuello con flecos, ¿no? Y se ponían pelucas, seres importantes, interesantes, son de Europa. Claro, entonces los cuencanos les reciben a ellos con ciertas reservas, pero ellos se concretan a su trabajo, ¿no? Pero lastimosamente uno de ellos se mete en la sociedad cuencana con Manuelita Quesada, la Cusinga, y ya sabemos la historia, ¿no? A él le asesinan, el pretendente de la Manuelita Quesada y sus jorgas, digamos así, sus amigos le asesinan acá. Pero Cuenca ya tenía una personalidad, ¿no? Una forma de ser del cuencano, ¿no? Una forma de ser. Su hablado, su dialecto, sus costumbres, sus diversiones, sus fiestas. Y así vestimenta. Es como la vestimenta también, aunque era el anaco, por ejemplo, en la mujer era clásico, el faldón del hombre con saco bajo, ¿no?
Eran vestimentas bastante características, pero no muy diferentes de las otras, porque había mucho tráfico de textiles, ¿no? De textiles, habíamos hablado de los obrajes quiteños, después viene Inglaterra con su gran corriente de exportación de casimires, de telas inglesas, que arruinó con los obrajes coloniales cuencanos, quiteños sobre todo, ¿no? Y eso ya tenía cierta entrada, ¿no? La gente sí prefería en la ciudad se formaron pequeñas sociedades con jerarquías. Esto es importante, ¿no? La jerarquía de la gente rica en hacendada, ¿no? Era la gente que tenía el poder económico. La jerarquía de la gente que tenía el poder político, ¿no? Ciertas jerarquías, habían los alcaldes de parroquia, los alcatá, ¿no? Estas jerarquías. Y después venían los artesanos, ¿no? Hablemos de Sangurima, etcétera, ¿no? Los artesanos, los obreros, el indígena, ¿no? Y el indígena posiblemente era la última de pirámide grande, que donde arriba estaba el noble, ¿no? El rico, y abajo estaban los indígenas. Pero también había esclavos. Entonces, mire, esa pirámide conformó una sociedad, no solo en Cuenca, sino en todo el Ecuador. Pero en Cuenca empieza una situación muy especial, la intelectualidad, que es interesante, ¿no? Empieza la intelectualidad cuencana, ¿con quién? Con Fray Vicente Solano, un fraile que autodidacta, que empezó a formarse, nacido en el siglo XVIII, 1796, y empezó a escribir mucho. Y hace un periódico, el primero de Cuenca, el Eco de la Suay, y él empieza a lanzar. Este era irónico, este era un mordaz, no se cortaba la lengua ante nada Solano, ¿no? Y Solano tuvo cosas muy duras, tanto para la sociedad cuencana como para la sociedad de fuera. Después de Solano viene otra intelectualidad, los que van a conformar lo que va a llamarse la Corporación Universitaria de la SOAE, ¿no? Esta intelectualidad, comandada por un gran personaje, Benigno Malo, Juan Bautista Aguirre, Luis Cordero cuando era joven, él también integró lo que fue la Corporación Universitaria, y otros intelectuales van conformando lo que va a ser la Universidad de Cuenca, porque necesitábamos, había gente joven que quería prepararse, y para prepararse tenía que irse a Quito a vivir. Primero el traslado era larguísimo, y luego después conseguir vivienda y auspicio y todo eso era complejo. Pero así se formaron médicos, jurisconsultos, sacerdotes, etcétera, que vinieron a Cuenca a trabajar. Ya con la Corporación Universitaria de la SOAE, esta intelectualidad empieza ya a nominar Cuenca Atenas del Ecuador, porque producían poesía, empiezan a hacer relato posterior y empiezan a escribir, ¿no? Y empiezan a reunirse. Centro de Estudios Históricos y Geográficos de Cuenca eran de los intelectuales de Cuenca: Julio Matovella, Remigio Crespo Toral, Honorato Vázquez, y etcétera, etcétera, empiezan a conformar la intelectualidad de Cuenca, ¿no? Pero muchos hicieron poesía romántica, poesía de aquella época que era muy cantar a la naturaleza, a las virtudes humanas, ¿no? Ese tipo de poesía que nos consagró y nos sigue consagrando. Cantar a María, ¿no? Y Miguel Moreno Mora canta a María con Honorato Vázquez, ¿no? Y hace los famosos sábados de mayo, un folletito donde había poesía mariana, ¿no? Y entonces Cuenca empieza a conformarse como una ciudad de intelectuales, de universidad, porque ya se crea la universidad. Precaria, pero ya se crea la universidad. Y Cuenca, en su personalidad, ¿no?, empieza a tomar cuerpo como una ciudad centro del sur del Ecuador, como centro de una cierta intelectualidad, ¿no? Doctor, ¿y de dónde nace el acento? El acento. Los acentos y los dialectos, digamos así, son inherentes a las geografías, inherentes al medio donde se vive, ¿no? El medio donde se vive. El acento, podría decirse que nuestro cuencano, el cantarino acento, ¿no?, nuestro debe ser, pienso yo, no sé si me equivoque, discúlpeme, por la forma de vida que teníamos nosotros y por la naturaleza que nos rodea benigna. 4 ríos, usted camina en cualquiera de ellos, encuentra belleza, el agua es riqueza para la vista, riqueza para el espíritu, ¿no? 4 ríos hermosos, torrentosos que están corriendo, y alrededor del río lindos bosques, plantas, ¿no? Y eso empezaron a cantarse, ¿no? Cantarse a esa bella naturaleza que nos regaló. La misma naturaleza nos regaló el entorno nuestro, ¿no?
Y eso nos hizo cantarinos, nos hizo conservadores, nos hizo muy querendones, nos hizo patrioteros, porque cuencano también es patriotero. Yo soy cuencano y no me vengan y como mote y todo esto, ¿no? Y es así. Pero las ciudades crecen, y Cuenca ya está con 600,000 habitantes y más, y entonces ya se van perdiendo las identidades, porque mucha gente de la periferia de Cuenca, o fuera de Cuenca, o del Ecuador, vienen a estas ciudades que están en crecimiento continuo, y van perdiendo ciertas identidades. Esa identidad hace que haya, ¿qué? Calles curiosas, o sea, calles que tienen tradición, casas que son muy, muy significativas. La arquitectura cuencana es diferente de la arquitectura de Loja, no muy diferente, diferente de la arquitectura de Quito, no muy, pero sí diferente. Y entonces la arquitectura también es plasmada, porque ¿en qué? En la personalidad de cada uno de nosotros, cuencanos, quiteños, guayaquileños, etc. En las obras y en las costumbres. Nosotros tenemos costumbres ancestrales todavía, ¿no? ¿Quién cuencano puede decir que, un buen cuencano puede decir que no come mote? Tenemos que comer mote y seguirlo comiendo porque es un alimento, ¿no? Y es de acá. Y el mote pillo nos ha consagrado a nivel ecuatoriano, a lo mejor internacional, ¿no? Eso es parte de nuestra forma de ser. Y usted se hará otra pregunta. ¿Por qué el cuencano fue en cierto modo estigmatizado, ¿no? En cierto modo, recordemos en las grandes legislaciones, en los grandes parlamentos ecuatorianos, el cuencano no era muy tomado en cuenta, y si era tomado en cuenta había una sorna. El que dominaba el quiteño, quién sabe, el guayaquileño, y en los parlamentos el cuencano era, sí, ahí está el cuencanito. Y hubieron cosas duras para los cuencanos en ese sentido, ¿no? Pero el cuencano se ha ido posicionando. Ahora el posicionamiento de los ecuatorianos, el del cuencano ya es a nivel del Ecuador. La industria, el comercio, el transporte, todo eso Cuenca ya está posicionado. Pero hablemos en los primeros años de esta ciudad de Cuenca, 1820. ¿Qué tenía Cuenca? Bueno, Cuenca producía indudablemente agricultura, granos, mucho ganado. Inclusive el ganado, tanto equino como vacuno, iba a Perú, porque era buen ganado, y ovino para los talleres, para la lana. Tuvo la toquilla, ¿no? El sombrero de paja toquilla. Empieza a hacerse aquí en Cuenca. Montecristi tenía la paja, Cuenca viene, ya enseñan a los artesanos. Bartolomé Serrano contribuyó mucho para eso, y los artesanos cuencanos muy hábiles, Sixi, Gualaceo y otros pequeños caseríos, empiezan a tejer el sombrero de paja toquilla, que nos identificó y que nos dio economía, ¿no? Los grandes exportadores de sombrero de paja toquilla tenían grandes empresas que nos permitió salir de cierta pobreza, ¿no? Y antes de eso, la cascarilla o quina. La cascarilla, una sustancia, un árbol que producía una sustancia, la quinina, que era específico para una enfermedad. El primer medicamento del mundo específico para una enfermedad. Curaba la malaria, el malaria o paludismo. Y la quina es requerida en todo el mundo. Si no es en Panamá, porque estaban haciendo el canal de Panamá, o en Suez, era en los sitios donde había el paludismo. El gran Mediterráneo tenía mucho paludismo. El norte de África, gran parte del África. Y entonces la quina de Ecuador, la quina de Loja, la quina de Cuenca, se va para el mundo, ¿no? Recordemos que pacas de 35, 40 libras salían 2 caballos, 80 libras en cada caballo, ¿no? Y esas pacas que eran de los árboles. La quina es un árbol nativo de Loja, de Cuenca y de otros lugares, ¿no? Hay variedades de quina, sí, la mejor era la quinoa de Loja, llamada la quina roja o Cinchona succirubra, y esa era la más requerida del mundo, porque era la más efectiva. Pero hay 40 variedades. Pero empezaron a acotar los bosques, ¿no? ¿Qué es esto de acotar? Talar bosques, talar bosques. Nadie se preocupó en sembrar un árbol de quina. ¿Existe un quina árbol de o quina? ya no? Yo recién, hace unos 10 años o 12 años, conocí arbolitos de quina, cascarilla, acá en las zonas de Molleturo para atrás, del Cajas a las estribaciones. Ahí hay árboles de quina o cascarilla. Pero contados, señor, contados, Mauricio, porque todos se fueron cortando. Era la riqueza, y les mandaban a obreros a cortar. Usted tráigame 10 mulas, yo le llevo 10 mulas,
No importaba que se acotaba un bosque entero de quinas, eran verdaderos bosques. Y se acabó la quina. Solamente hay relictos pequeñitos donde puede haber los árboles de quina o cascarilla. En el Museo de la Manzana, que nos permitimos manejarle, ya tenemos un arbolito de quina ahí creciendo. Vamos a ver. Doctor, para finalizar este importante diálogo que usted ha dado a conocer a los amigos televidentes esta historia acerca de la conquista del país, del Ecuador, se acerca a los 200 años. ¿Qué sugerencias se puede dar al GAD municipal de Cuenca para celebrar este bicentenario de la Atenas? Bien, hay cosas que yo quisiera decir a las nuevas autoridades que no nos tomemos como nuestra, o el GAD, que sea yo, señor Palacios, o quien sea, yo voy a ser el que organice estas fiestas. No, tiene que ser el entorno de la ciudad. Todos los poderes, todos los gremios, ¿no? A festejar, si se quiere hacer un verdadero aniversario de los 200 años de nuestra independencia. Todos los cuencanos, y que sean cuencanos a lo mejor de corazón, que quieran participar, ¿no? Pero no que venga el GAD y diga, no, yo hice esto, no, que participe la mayor cantidad de población, ¿no? Si no es los gremios de obreros, si no es el gremio de los artesanos, si no es el gremio de las parroquias, de los pueblos que están alrededor de Cuenca, participen en estos 200 años. Primero, concientizar, es decir, crear el momento, es decir, bueno, vamos a vivir los 200 años, revivamos con toda para conocer la historia. Con toda la majestuosidad, si quiere llamar el término, o con todo el festejo grande, ¿no? Y entonces sería de convocar a los diferentes medios que están haciendo la ciudad de Cuenca, ¿no? Recordemos que hay que rescatar un poco la historia, por ejemplo, rescatar en el sentido de qué, y eso tiene que hacer el GAD municipal. Por ejemplo, nuestras calles tuvieron otros nombres. En 1822 las calles tuvieron nombres muy diferentes de los actuales. ¿Por qué se les nomina actualmente la ciudad Borrero, la calle Borrero? Porque Antonio Borrero Cortázar en 1885 fue presidente del Ecuador. Y claro, con toda 1875 fue presidente del Ecuador. Con toda razón, esta calle, en vez de llamarle calle de la Coste, va a llamarse Antonio Borrero Cortázar. La Luis Cordero se llamaba la calle del Sagrario, porque ahí estaba la iglesia matriz, calle del Sagrario. Y la Benigno Malo, Águila. Unas tradiciones pequeñitas como estas podían irse rescatando, ¿no? ¿Por qué la calle de actual Larga, se llamó calle de San Carlos, ¿no? Y esa calle Larga es de muchísima historia, ¿no? De muchísima historia. Estas cositas podríamos rescatar, ¿no? Porque Cuenca, cuando se funda, se independiza, forma 4 manzanos. Ahora ya no sé cuántas parroquias tiene Cuenca, ¿no? Pero eran 4 manzanos originalmente cuando se fundan. 4 manzanos cuadriculados como este papel, ¿no? Con los límites precisos, ¿no? Lo que Cuenca era, llegaba la Rafael Arízaga al norte, el Barranco al sur, la Buena Capa, quién sabe, no, ni siquiera antes había una calle llamada el Arrabal porque era lejos, y la calle de San Sebastián, que era llamada la calle de las Armenillas, ¿no? Las Armenillas. Y entonces estas pequeñas tradiciones, estas pequeñas historias de la fundación podrían ser rescatadas para hacer la fiesta de los 200 años. Se han perdido ciertas diversiones de los cuencanos, por ejemplo, burda o lo que quiera llamarse, la fiesta de los toros. Qué bonita fiesta habrá sido antes de la independencia. Soltaban un toro en una plaza y la gente, los jóvenes, a meterse al toro a tratar de tumbarlo. Famosa fiesta de los toros. Se han perdido esas tradiciones. Señores, las tradiciones deben conservarse. ¿Por qué? Porque una casa se incendió un día de un septenario, prohibieron los globos, los cohetes, porque es peligrosísimo. Señores, por favor, estamos acabando con tradiciones. Tradiciones son muy cuencanas. Qué lindo era jugar el carnaval mojándose entre gente y amigos, pero ahora está prohibido. El carnaval es agresión a la persona. No, señores, es perder la tradición. Eso no está bien. Si hay cohetería, controlemos la cohetería, no que no vengan a vender solo los chinos sus artefactos, que dicen que entre paréntesis son seguros. Pregunta, ¿han muerto muchísimas personas por los globitos y por los cohetes? No, señores, pero nos prohibieron y el septenario es una cosa que solo está dándose la vuelta por ahí.
qué bonito era el septenario antiguo, que es una de las fiestas más antiguas de Cuenca. En 1600 ya está el centenario, Pero ahora está perdiendo el centenario porque disposiciones municipales que nacen del municipio, ¿por qué? Por prejuicios, y en esto estoy durísimo. Prejuicios de que una casita se incendió, el seminario. Eso no fue por globo, fue por circuito, señores. Y perdimos una lindísima tradición, la cohetería de las FAI. Y así va a pasar, quién sabe, con el pase del niño, porque los caballos se nos están cagando en la ciudad, perdonarán mi expresión tan dura, y no deben entrar caballos en la ciudad. ¿Cómo va a pensarse que una ciudad con carros, que es lo que es el nuevo signo de poder, el automóvil, entren caballos a la ciudad? Vamos a quitar los caballos del pase del niño. Acordémonos, pronto tendremos ya no caballos del pase del niño, sino solamente carros. Entonces, las tradiciones, tengamos cuidado de mantenerlas, ¿no? Que se haga el carnaval con agua o sin agua, yo sí cuestiono. Sí, si no quiere jugar, se va a la casa. Así sucedía con algunos de nosotros. Estoy de mal humor, no quiero carnaval, me voy a la casa y no juego. Pero qué bonito era un barrio, jugarse 2 horas de encontrarse y mojarse, ¿no? Y mojarse externa e internamente, ¿no? Bien, otra linda tradición también es el del traguito, el cuencano, el canelazo, ¿no? Todas esas tradiciones deben volverse a crear con esto de la independencia a los 200 años. Que al señor alcalde Palacios le vaya de lo mejor en su intento, que estamos todavía año, 4 meses, 5 meses para festejar este aniversario, pero que los prolegómenos en los primeros ensayos sean los mejores y que el 3 de noviembre de 2020 sea realmente un festejo masivo, un festejo muy cuencano. Agradezco mucho Canal Cuenca, espero que no les haya cansado o aburrido. No, doctora, queremos nosotros agradecer su presencia importante, la información, la historia que nos ha dado a conocer. Muchas personas también desconocen de ciertos datos que usted nos ha impartido durante esta mañana y también ha abordado temas tradicionales de la ciudad de Cuenca. De esta manera nosotros despedimos, amigos televidentes. Esta mañana hemos tenido la grata visita del doctor Jacinto Landívar Heredia. Doctor, historiador, nos daba a conocer la historia acerca del país y también de nuestra urbe. Nosotros de esta manera despedimos, agradecemos al Gracias, doctor. Mauricio, gracias a Canal Cuenca, Telecuenca. Muchas Amigos gracias. televidentes, Buenos días. continúen en sintonía de Telecuenca. Buenos días.